Familia, acompáñame a orar. Dios, te damos tantas gracias esta mañana. Hemos cantado al Rey y como el Salmo 93 dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Y Padre, esta mañana también, mientras que en casa leía ese salmo y Juan 17, me recordabas de lo grande que eres y de la preciosa intervención de Cristo por nosotros. Es que gracias por ser nuestro Dios, que en medio de toda circunstancia guarda nuestras vidas, ora por nosotros y ruega que estemos unidos por el amor del Padre en el Hijo mostrado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias por orar e interceder por nosotros día a día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. De verdad que es algo glorioso lo que pasa cada domingo. Y yo no sé cuántos de nosotros venimos con eso en mente. Realmente a veces pareciera y se tomara otra vez como a la ligera el hecho de que estamos reunidos acá. A veces se nos olvida que esto es una oración contestada. Y no simplemente es una oración contestada, es un milagro de alguien y este alguien es Cristo. O sea, domingo a domingo nos reunimos. O sea, estamos durante la semana en diferentes lugares, en las casas, en los trabajos, en los colegios, en diferente lugar, separados, por así decirlo, separados pero unidos en Cristo. Y los domingos venimos a reunirnos. Nos congregamos con un propósito en mente y es Cristo habla. O sea, como lo hemos dicho en varias ocasiones, a menos de que nos veamos como dependientes y necesitados y hambrientos de Cristo, no es que vamos a venir con esa misma disposición de aprender más de Él. Ahora, el venir a la iglesia no es un asunto más de tu agenda. Es que realmente tienes que recordarle a tu alma del milagro que tienes al estar hoy aquí. Del milagro de vida que tienes, del milagro del paladar espiritual que tienes, porque el hecho que tú digas, quiero más de esa gloriosa miel, quiero más de ese manantial de vida, quiero más de esa agua que me sacia y me saciará por el resto de la eternidad, quiero más, quiero más, quiero más. Eso es un milagro de Cristo. Y ojalá que eso sea nuestra oración en esta mañana, porque, ¿sabes? Por más de 2000 años hay una verdad que seguirá siendo verdad por el resto de la eternidad. Y esto es que la iglesia ha sido y seguirá siendo edificada y construida. O sea, no importa los años que pasen, han pasado 2000 años, por así decirlo, no son pocos, son bastantes años. Pasarán, si Dios quiere, otros 2000 años, si no es que ha regresado antes, y pasará el resto de la eternidad para disfrutar lo que Cristo está haciendo hoy en día y es edificar a su iglesia, construir a su iglesia. Ahora, esta iglesia, tiene una piedra angular y este es Cristo. Esa piedra no será movida. Esa piedra, no importa qué viento venga, qué tormenta venga, que lo que sea que venga, esta piedra angular no será movida. Y la iglesia no simplemente está fundamentada sobre esta piedra angular, pero está fundamentada sobre un fundamento sólido. Y dentro de este fundamento está una promesa gloriosa, que la decimos y puede que se nos olvide el peso de dicha promesa. Y es lo que Cristo le dice a Pedro cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la puerta del región o de la región o del lugar de los muertos no tendrá lugar sobre mi iglesia la viva. Es decir, yo tengo autoridad sobre la muerte, por lo tanto yo vencí la muerte dando mi vida, yo maté la muerte muriendo, yo entregué mi vida, pero la muerte no tiene territorio en la iglesia de Cristo. No hay lugar oscuro que pueda venir a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, yo quiero recordarte esta mañana que la iglesia nunca será derrumbada. Nunca.
O sea, tú estás en un lugar donde se te ha prometido que nunca será derrumbada la iglesia. Nunca. Nunca será derrumbada. Escucha esto, nunca pasará de moda. Porque quizás alguna vez cuando, bueno, todos son jóvenes, pero recordemos que en una ocasión fuiste un poco más joven. Pero cuando era más joven, quizás tú pensabas, es que esto es para los señores grandes. Y de pronto ya estando mayor, decías, es que ojalá que los jóvenes puedan conocer de Cristo. Escúchame algo. Generación tras generación, la iglesia prevalecerá. Y jóvenes se levantarán como hoy en día diciendo, lo mejor de lo mejor es Cristo. Y personas mayores se levantarán diciendo, lo que necesito es Cristo. La iglesia nunca pasará de moda, ni tampoco, escucha esto, será reemplazada por un mejor edificio. Y yo no estoy hablando de estas cuatro paredes. Porque es que Pablo dice en Efesios que nosotros somos el edificio de Dios. Nunca será un momento donde Cristo diga o alguien más diga, ¿sabes qué? El edificio tuyo ya no sirve para nada. Eso nunca pasará. No simplemente nunca será derrumbado o será reemplazado el edificio, ni tampoco habrá otro mejor templo. Ya que Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nunca habrá un mejor templo. Y otra vez, yo no me refiero a estas cuatro paredes. Yo me refiero a la iglesia unida de Cristo, comprada por Cristo. Nunca pasará un tiempo en la iglesia donde la promesa de Cristo no sea cumplida. Yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? O una de las cosas más maravillosas es que Cristo decida usar gente como nosotros para edificar su iglesia. O sea, tú no te sorprendes, quizá yo me sorprendo cuando Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo quiero mi iglesia llena. Es decir, todos aquellos que yo he escogido desde la eternidad vendrán a mí, por lo tanto, todos, y Él diría tu nombre, ven a mí ya, inmediatamente. Sin necesidad de usar otras bocas como las nuestras, otros instrumentos de gracia como nosotros, para que otros vengan a Cristo. Piensa en aquella persona que te compartió de Cristo. Quizás fue alguien intencionalmente que oró y te invitó y te exhortó a que conocieras de Cristo. ¿Recuerdas a esa persona que tuvo más amor por Cristo y más amor por ti, que más temor por ti y te habló de Cristo? Y tuvo ese deseo e impulso por el Espíritu Santo de decir, yo quiero que tú conozcas algo que yo conocí. Y no es una iglesia, es una persona y se llama Cristo. Piensa en ese individuo. No es más especial que tú. No es que tenga un don más especial que tú. Quizás tú piensas, bueno, no fue una persona intencionalmente, fue una predicación, que en la predicación me vi movido a decir, yo necesito de ese Cristo. Bueno, ese individuo que se paró ahí no tiene algo más especial que tú. Si tú eres un creyente, estás lleno de la presencia de Dios. Y tú te imaginas que estamos aquí de alguna manera porque 12 individuos, o 11, porque uno falló, pero está dentro de este relato que fue enviado, y posiblemente hizo algunas cosas que compartió de Cristo. Pero dentro de estos 11, Dios usó a estos 11 para que la iglesia creciera. Y han pasado 2000 años de historia de la iglesia y gente común y corriente como tú y como yo, Dios les usó para levantar su iglesia. Entonces lo que hoy vamos a encontrarnos es la primera comisión de estos 12 individuos para ser usados por el gran Salvador que ya han visto. Por lo tanto, vamos a ver que la estrategia de Cristo bajo su promesa es hacer discípulos que discipulen a otros. Esta estrategia no ha cambiado. Y esa estrategia no fue del atrás. Y especial solamente porque algunos eran muy importantes y ya el resto de nosotros no somos tan importantes. No, nosotros al igual que los de atrás tenemos una tarea en mente y una tarea específica y es anunciar de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la misión de Jesús y vamos a ver la obediencia de los discípulos de Jesús. Vamos a ver la misión de Jesús, cuál es, ya la hemos visto, pero vamos a ver cómo estos discípulos obedecieron a Jesús. Entonces comencemos con lo primero y es la misión de Jesús. Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta ya, pero una de las cosas que caracteriza a Marcos, a diferencia de los otros evangelios, es que Marcos tiene una intencionalidad de mostrar a Cristo en misión. Una de las cosas que ha caracterizado a Marcos, como lo dije al principio, es trata de subrayar cada vez que él dice inmediatamente. O sea, como lo dije en la introducción, Marcos es como si fuera una película a toda velocidad. O Marcos fuera un predicador como yo que habla bien rápido. Yo me identifico mucho con Marcos. Porque Marcos escribía rápido, yo hablo rápido. Entonces, Marcos tiene un afán. Marcos está escribiendo para que en cada capítulo tú veas que Cristo vino con una misión en mente.
Cristo vino, como se dice en inglés, con un target en mente. Él sabía dónde iba, se le había encomendado una misión y él no iba a desperdiciar el tiempo, ni mucho menos su vida. Él venía con una misión en mente. Tú has visto que todos los capítulos, hasta el capítulo 5 y 6 que ya estamos ahorita, has visto que Cristo está enseñando, haciendo milagros y milagros, señales, prodigios de su poder que testificaban: Cristo el Mesías ha llegado. Cristo, el Mesías, ha llegado, ha inaugurado su reino. Por lo tanto, todo Marcos se mueve a mostrar que Cristo tiene una misión en mente. Pero esa misión en mente, como Marcos lo tiene en mente, y lo vamos a ver mucho más adelante, es que Cristo fuera a Jerusalén y fuera a morir por su iglesia, por los suyos. De alguna manera, Marcos quiere que tú veas al Mesías moviéndose rápido, porque él quiere que tú veas cómo puede ser posible que este Jesús fuera a dar su vida en una cruz. Por lo tanto, Marcos va a transicionar más adelante hacia Jerusalén, hacia ese lugar donde Cristo sería entregado. Por lo tanto, Cristo vino con una misión para mostrar con señorío y con poder y con autoridad que Él es Jesús, el Mesías, el esperado, pero la misma vez que Jesucristo mismo sería entregado en una cruz. Pero no se quedó ahí. Cristo fue resucitado con poder. Y Cristo no simplemente fue resucitado e hizo su vida y estuvo por ahí. No, fue resucitado con poder y fue ascendido con poder, con toda autoridad. Eso es lo que Marcos quiere mostrarte tras sus capítulos. Por tanto, la misión de Cristo es explicada en el capítulo 10 de Marcos, versículo 45, cuando ya lo hemos visto, que es como el texto clave de Marcos, porque Marcos quiere mostrar lo siguiente, que Cristo, dice él, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Cristo es una misión de un servicio sacrificial. Él vino intencionalmente con una misión para dar su vida por los suyos, por su iglesia. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los enfermos, no simplemente los físicos, pero los espirituales, enfermos de adentro, con una enfermedad que solamente el médico por excelencia, Cristo, podría hacer algo a cabo, y es sanar nuestra enfermedad de adentro. Por lo tanto, dentro de estos muchos que Él vendría a salvar, se encuentran 12 individuos. Que son 12 individuos, que lo hemos visto ya en varias ocasiones, pero son 12 apóstoles o discípulos que Dios más tarde, Cristo, les hace apóstoles o les nombra como apóstoles, pero son nuevamente discípulos. Que su llamado es a ser discípulos. Su llamado por naturaleza, por así decirlo, es que al ser discípulos hacen discípulos. O sea, su esencia, su llamado en sí es, he sido llamado por Él para llamar a otros a Él. Eso es lo que un discípulo en su definición básica es. Si tú eres un discípulo, una discípula, llamas a otros a que vean a tu maestro, a tu Señor, a tu Salvador. Es lo natural. Ahora, que lo vamos a ver más adelante, que se nos complica mucho por muchas influencias, por temores, porque yo no sé mucho, porque esto no es para mí, porque esto es para algunos que han estudiado, pero para mí no. Yo soy un creyente simple de la silla, yo no sirvo mucho, yo no tengo muchos dones y podemos poner unas excusas. Yo no he vivido la mejor vida, así que por gracia yo estoy aquí sentado, pero porque como soy tan malo o era tan malo, ya Cristo no me va a usar a mí. Esas ideas que tenemos en nuestra mente son contrarias a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por lo tanto, Cristo llama a estos primeros discípulos, que son sus apóstoles, a la primera misión de estos discípulos. Pero antes de ir allá, yo quiero recordarte lo que hemos visto ya en Marcos. Porque si tú llegas hasta ahora al capítulo 6 y dices, mira, Cristo los envió, pero ¿quién son estos 12? Cristo ha estado en una caminata, en una misión, haciendo discípulos, y dentro de estos primeros discípulos se encuentran estos 12 que Marcos les llama los primeros discípulos. Fíjate cómo Marcos lo explica en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, cuando vemos que llamó primeramente a estos 4 hermanos. ¿Te acuerdas? Que lo vimos, llamó a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Son los primeros 4 discípulos, los primeros 4 hermanos que él llama, y lo vimos en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Después vemos a Cristo llamar a uno que realmente nadie hubiera escogido. A esos otros 4 pescadores, como que bueno, nadie los hubiera escogido, pero pasan. Pero a Leví o a Mateo, un recaudador de impuestos, jamás alguien, un rabí, hubiera llamado a este hombre.
Pero lo vemos que Cristo en Marcos 2:14 llama a este Mateo para que fuera su discípulo. Y ya en el capítulo 3 vimos del versículo 3 al 19 como que todo el proceso completo. Ya en el capítulo 3 nos damos cuenta que no simplemente eran estos 4 y un recaudador de impuestos, pero ya en el capítulo 3 vimos que Cristo entonces llama a estos que son Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Y vemos que dice que Judas también fue el que lo entregó. Y Lucas le agrega, era el traidor. Dentro de estos entonces, Cristo estaba intencionalmente, lo hemos visto, no solamente en el capítulo 6, pero ya hemos visto que Cristo, parte de su tarea al compartir de Cristo, al compartir el evangelio de su persona, el reino de Dios era levantar a aquellos que seguirían la misión de Cristo. Una de las cosas que tenemos que entender es que estamos aquí no porque a nosotros se nos ocurrió la idea de iglesia. Estamos aquí no porque se nos ocurre que, ¿sabes qué es lo mejor? Que tú y yo nos discipulemos. Yo creo que fue una buena idea. Y eso lo dijo el pastor o el doctor o el teólogo. No. Nosotros somos iglesia porque Cristo se inventó esto. Cristo hizo esto. Y nos discipulamos porque es la misión de Cristo. Y anunciamos su evangelio. No fue porque a alguien en los 1500 no sé qué se le ocurrió decir, ¿sabes qué sería una buena idea? Que la iglesia comparta de Cristo. No, Cristo mismo ha estado levantando a estos discípulos, los llama, los salva, los prepara y como vamos a ver en unos minutos, los envía. Esta es la naturaleza del creyente. Es llamado por Cristo para ser usado por Cristo. Y por lo tanto el milagro de vida es que Él te llame a ti o me llame a mí y me use a mí o te use a ti. Es algo glorioso. Que a veces por el mismo glorioso del llamado, no entendemos cómo puede ser que Él me use a mí o Él te use a ti. Pero esto es lo que Cristo ha diseñado porque desde la eternidad Él planeó intencionalmente y soberanamente crear una nueva comunidad del nuevo pacto. Y dentro de esta nueva comunidad del nuevo pacto, la iglesia, Él iba a llamar primero que todo a estos que serían los primeros discípulos, como también fundamento de la iglesia como los apóstoles, pero dentro de sus planes Él pensó usar su iglesia para movilizar a su iglesia. Entonces, en estos versículos que Él me leyó, vemos a Cristo haciendo lo que estos discípulos lo iban a hacer. Es decir, hemos visto a Cristo haciendo varias cosas y ahora los discípulos miran a Cristo, siguen a Cristo para ser usados por Cristo. Es como que si de alguna manera estos discípulos han estado unos meses, no sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero de cuenta que han estado con Cristo, caminando unos meses, unos años quizás, y están con Él en el discipulado de Jesús. O quizás estaban en el grupo de comunidad de Jesús. O mejor aún, estaban en el seminario de Jesús. Y una vez ya han estado estudiando, ahora viene lo mejor, la práctica. Y es tan maravilloso esto porque es muy diferente leerte un libro sobre la iglesia a ser iglesia. Y créeme que lo estoy aprendiendo yo mismo. Es muy diferente escribir un documento sobre lo que es eclesiología, sobre lo que es el ministerio pastoral, sobre lo que es el desarrollo de discípulos. Ahora, practícalo. Se complica la cosa. Algunas otras profesiones, como por ejemplo, tú puedes ser un doctor, un médico, y estás aprendiendo, y estás escuchando, y estás viendo a otros. Ahora, ¡boom!, te tiran ahí el consultorio solo. Ahora, ¿qué diagnóstico tú le das a ese individuo? Bueno, que hay nervios. Yo me pondría bien nervioso. Bueno, vamos a ver, levanta el pie, levanta la mano. Bueno, no sé, ¿yo qué haría? Yo no sé qué haría. O de pronto tú estás estudiando para ser maestra. Y estás ahí, ay, mira los niños, qué lindo, los niños del libro, ¿verdad? Ay, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a preparar mi currículo y yo me voy a dejar el salón lleno de niños levantando su manito, maestra o maestro, aquí le traje la manzanita, todo, y tú te ves que está increíble. Ahora, hasta que llega agosto y te toca la primera clase sola o solo. Y no son 5 niños como pensaste, son 50 que te metieron en el salón. Y no simplemente eso, tienen los papás detrás. Ahora, los discípulos han visto a Jesús obrar con poder, con señorío, y ahora Cristo intencionalmente le dice, es tu tarea ahora. Ahora les toca a ustedes. Y puede ser que conectando, algunos comentaristas yo creo que tienen razón en esto, que no sabemos por qué Marcos inserta la historia de los 12 previo a o después de lo que vimos la semana pasada, y era la incredulidad. Yo creo como ellos lo estaba preparando, o por lo menos Marcos nos quería dejar saber,
miren, la tarea que les espera, no crean que va a ser un cuento de rosas. Ustedes no crean que va a ser muy fácil esto de venimos con la autoridad de Cristo, por favor. Sí, ¿qué quieres hablar? Quiero decirte que tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. Uy, gracias, yo no me había dado cuenta de eso. Muchas gracias. ¿Y qué necesita mi casa para un servicio? Sí, necesitamos tu casa para un servicio. Y es más, necesitamos también recursos para levantar otra iglesia. Por supuesto, ¿cuánto necesitas? Eso no es la iglesia. Ni tampoco iba a ser, ¿sabes qué? Va a ser tan fácil como, por ejemplo, si yo voy a tener que corregir a alguien, o sea, dentro de la iglesia, a esos discípulos, eso va a ser fácil entre ellos. No. Y probablemente algunos han dicho que Marcos inserta esta historia de los 12 después de la incredulidad que Cristo mismo experimentó, para que cuando ellos fueran y experimentaran tal hostilidad y dolor, ellos realmente pudieran decir, esto le pasó a Cristo. Pero Cristo es muy intencional. Cristo les llama, les enseña, les equipa y les envía. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estas son las 3 S de gracia sobre gracia. Nosotros hemos dicho en gracia sobre gracia que nosotros queremos enseñarte, equiparte y enviarte. Eso es por qué estamos acá. Nosotros queremos enseñarte. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, no queremos, con todo respeto y con mucho amor, no queremos gorditos espirituales. O sea, se te va a enseñar, se te va a equipar, pero no es para que nos quedemos acá. Se te ha enseñado, se te ha equipado porque Cristo nos quiere enviar. Y cada servicio después del servicio debe ser una oportunidad para que tú y yo pensemos, ¿dónde voy a ser enviado? A mi casa, por supuesto, a mi comunidad, en mi colegio, en mi trabajo, en mi vecindario, en todo lugar que yo vaya, yo tengo que recordarme que soy un discípulo de Cristo. Y que el discipulado de Cristo no comienza o no solamente es en las 4 paredes de la iglesia, pero que nos movilizamos. Por lo tanto, la estrategia de Cristo, el plan de Cristo, el diseño de Cristo es claro, es simple y a la misma vez profundo y de alguna manera es específico para este grupo de personas, como lo vamos a ver. Entonces déjame recordarte lo que él nos leyó. Jesús llama a los 12, porque comienza el texto así. Él los llama. Ahora, este llamamiento, a diferencia del llamado a salvación, es un llamamiento a llamarles, es decir, vengan, reúnanse, congréguense, porque algo está a punto de suceder. Es el mismo llamado a salvación que hemos visto. Hay un sígueme para salvación y obviamente este sígueme para salvación involucra, te voy a usar. Sígueme para ser discípulos. ¿Eres un discípulo? Para ser discípulos. Aquí los llama para como recogerles, abrazarles en ese sentido, como que llamarles para entonces dar la primera comisión de estos discípulos. Cristo les da esa estrategia y Él los envía de 2 en 2. Yo voy a entrar más en detalle para explicar por qué esto, pero les da esa estrategia. Bueno, ustedes 12 vengan para acá, les voy a enviar de 2 en 2. Les da toda su autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, para los discípulos esto no era nuevo. No era como que, ¿cómo así? ¿Autoridad sobre qué espíritus? Ya hemos visto esto. Cristo ha hecho esto anteriormente, le han traído los espíritus inmundos y Cristo con toda autoridad le dice, déjalo en paz, vete de ahí. Y no les permitía hablar a los espíritus inmundos. Bueno, ahora yo les doy esta autoridad para que ustedes vayan y proclamen de Cristo y parte de anunciar que yo he llegado es, ustedes tienen autoridad para poder decir a estos espíritus salgan de esa persona. Les ordenó que llevaran un bastón. Lleven un bastón. O nuestra traducción le dice un bordón. Lleven un bastón, un par de sandalias nomás, una túnica, pero escucha esto. Pero no lleven pan, ni alforja, es decir, no lleven una billetera, ni dinero en su bolsa o literalmente en su cinturón, no lleven dinero. Quédense en la misma casa hasta que se fueran de ese lugar, pero váyanse si no son bienvenidos ni escuchados. Pero váyanse sacudiéndose el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Ahora, déjame tratar de explicar estas instrucciones de la comisión de Cristo para estos primeros discípulos. Ahora, como digo, puede ser que al principio suene como que, bueno, esto no se aplica a nosotros y muchas cosas obviamente no se aplican a nosotros, pero sí hay un principio elemental y fundamental que quiero llegar allá. Pero antes de llegar allá, solo escúchame por qué estas instrucciones. Cristo lo está preparando. Y lo primero que hace es Cristo seguir la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 encontramos una ley. Que para una persona enjuiciar a otra persona o traer testimonio contra otra persona, tenía que llevarse con otro testigo. Entonces, probablemente Cristo está haciendo es, para ir ustedes a entrar, entregar el mensaje de la salvación, vayan de 2 en 2.
Cristo entonces se apoya de la ley para tener este fundamento de enviar a sus discípulos de dos en dos y no solamente individualmente a cada uno de ellos. Pero también es importante algo que estaba estudiando esto y me recordé, y es que Mateo y Lucas usan la misma historia, pero dicen algo probablemente al principio diferente a lo que Marcos dice. Porque Mateo y Lucas, cuando hace esta historia, dicen que no pueden llevar un bastón. Pero Marcos dice, sí lleven un bastón. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué Mateo y Lucas dicen no lleven bastón? Aparte de todo lo que no pueden llevar, no lleven un bastón. Pero Marcos dice, sí se les puede llevar un bastón, o sí pueden llevar un bastón. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién tiene la razón? O como algunos dirían, se contradijo la Biblia, hay un error, por eso es que yo no creo en eso, porque te lo digo así, porque probablemente cuando busques, y no lo hagas, pero cuando busques en YouTube, en Google, la gran información que hay por allá afuera, la mayoría no es cierta. Entonces, cuando tú pienses que hay contradicciones en la Biblia, es bueno que tú dejes que la Biblia se interprete a sí misma. Eso es lo que hemos dicho ya desde este púlpito varias veces. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O se podía llevar un bastón o no se podía llevar un bastón? Bueno, la respuesta en realidad tiene que ver con la interpretación de la prohibición. ¿Qué es lo que no se podía hacer? Porque en el caso de Marcos se les permitía llevar un solo bastón. Y en el caso de Mateo y Lucas, lo que se prohibía era que se llevara uno adicional o que al llegar al lugar pudieran agarrar otro bastón. Entonces la prohibición no está en que se están contradiciendo. La prohibición es que se tomen de algo más adicional, agregarle de alguna manera seguridad o buscar algo más de lo que Cristo ya les ha provisto y lo que Cristo ya les había dicho que podían llevar. Ahora, uno de los teólogos que yo leía, que creo que lo explica mucho más claro, es D.A. Carson. Y D.A. Carson dice lo siguiente: puede ser que el relato de Marcos aclare lo que se les permite traer a los discípulos, mientras que el de Mateo asume que el discípulo ya tiene ciertas cosas. Entonces Mateo y Lucas podrían decir, bueno, ya se sabe que un discípulo anda con una capa, sandalias y un bastón, es típico. Lo que se les prohíbe es procurar algo más. Y esto va a ser muy importante, porque todas las prohibiciones de agarrar algo más, pan, billetera o dinero, era porque había una tendencia a esperar seguridad de lo que yo podía recibir o lo que yo podía traer, en vez de confiar plenamente en Dios. Y esto sí es muy aplicativo para nuestro tiempo y más para la iglesia en nuestros tiempos. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro tiempo a veces pensamos que es más fácil confiar en nuestras estrategias. ¿Qué vamos a hacer para que la gente venga? Y una de las cosas que más me anima a mí cuando la persona me llama por primera vez, mira, estamos considerando la iglesia, y digo, ¿sabes qué me alegra? Que me llames, pero ¿sabes qué más me alegra? Que esto no es un negocio, yo no estoy buscando clientes. O sea, yo te puedo decir lo que la iglesia es, de qué se trata, por qué plantamos la iglesia, pero la iglesia, gracias a Dios, no es un negocio. Entonces, qué libre me siento yo. Qué libre la iglesia está en que no está buscando clientela. La iglesia no está en busca de una estrategia para el año y a ver cómo hacemos que la gente venga. Y obviamente hay cierta estrategia que le ponemos y pensamos y hay planes y una agenda. Y cada líder de su ministerio tiene que entregar objetivos y metas y cómo lo va a hacer. Eso es parte de ser responsable, pero no es nuestra confianza. Es fácil en nuestros tiempos procurar la confianza y la seguridad en los recursos. ¿Cuánto dinero hay? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo vamos a lograr más recursos? Parte de la confianza en nuestro tiempo puede ser los métodos o la metodología. Pero es que esto lo que tú haces es muy aburrido para nuestro tiempo. Párate a predicar así, con ese saquito y toda esa cosa. Es como muy aburrido. Un poco viejo eso. ¿Por qué no ponemos algo más popular que la gente pueda venir y atraerles? Y nosotros decimos, ¿sabes qué es lo que pasa con eso? Es que con lo que tú traigas a la gente, eso va a demandar la gente. Y cuando tú no lo traigas con la palabra de Dios, cuando tú cambies o la moda cambie, te vas a quedar antiguado o viejo. Y ya entonces la gente va a decir, ay, no, mejor tu iglesia. Ponle humo para que la iglesia venga. Ahora, no está mal, si alguien quiere poner humo y son bíblicos, genial. Pero ¿qué es lo que estamos usando y cuál es nuestra confianza, las estrategias, los recursos, los planes o las herramientas? Una de las cosas que siempre, y oramos mucho por esto, es que Dios traiga músicos a nuestra iglesia. Algunas personas piensan que como que nosotros no creemos en instrumentos.
No es que no queremos instrumentos, es que estamos orando que vengan los músicos bíblicos adecuados para los instrumentos. Y la iglesia debe orar por eso. Es una de las cosas que Dios más nos ha enseñado a esperar, a confiar en el Señor. Ahora, no es que no queremos una batería porque hace ruido, no es que no queremos una guitarra porque distrae, no queremos un piano porque de pronto la gente va a sentirse emocional. No, es porque realmente queremos confiar en el tiempo de Dios para que conforme el plan de Dios, Dios levante a aquellos que pongan primero su carácter antes de su servicio. Y desafortunadamente lo que me he encontrado es que los músicos desafortunadamente siempre ponen su instrumento, sus dones por encima de su carácter. Y como todo, Dios está en búsqueda de gente que pueda verse adentro para poder ser usado por Dios. No estamos en la tarea de aplastar tu don o tu talento. Estamos en la tarea que brille más ese don y talento. Pero ese brillar de ese talento y don va a venir acompañado porque tu carácter es conforme a Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos ser tentados, al igual que estos discípulos, a confiar en lo que ellos traigan para la misión. A confiar en que qué me puede dar la gente para nosotros poder ser exitosos en la comisión de Cristo o en lo que Él nos entregó. Y Cristo les dice nuevamente, no lleven nada de eso. Ustedes van a estar en una plena confianza de la provisión soberana, del poder mío, porque nuevamente ustedes no dependen de la gente, ustedes dependen de mí. Ustedes no dependen del moverse de la cultura, ustedes dependen y confían en mi mensaje que es contracultura. Ustedes confían no en estrategias de hombres para la provisión de hombres o para el cuidado de las personas. Ustedes confían en mi provisión y en mi cuidado porque yo he prometido edificar a mi iglesia. En todo tiempo yo seré fiel para con mi iglesia. Por lo tanto, esta es la invitación a los discípulos de Cristo, de allá como de acá. Obviamente hay ciertas cosas que nos aplican a nosotros. No es que cuando nosotros enviemos a alguien al campo misionero le decimos, mira, ni pan. No, mira, es que yo me quiero ir a África, mi hermano. Ni siquiera una maleta. Llévate esos tenis que tienes puestos y ya. No, eso no se aplica a nosotros. O mi hermano, ¿sabes qué? Me voy al campo misionero. Bueno, ni la iglesia te va a apoyar, solo con oración. ¿Y cómo vas a sostener allá? Ni idea, mi hermano. ¿Usted quiere ser misionero? Dios te bendiga. No, no es eso. Por lo tanto, hay otras partes. Esto es específico para estos 12 individuos. Ahora, esta no es lo mismo que la gran comisión. Porque tenemos otras comisiones a lo largo de la Biblia, como la gran comisión. Esta no es la gran comisión. Vamos a llegar más adelante a esto, pero la gran comisión se aplica a todo discípulo. Por lo tanto, en esa gran comisión, como en otras comisiones, no hay estas prohibiciones. El peligro está en hacer misiones confiando en los hombres. O el que aún Dios te esté moviendo y de pronto tú digas, bueno, pero ¿cuánto me van a dar? No, mi hermano, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos recursos, no tenemos tanto presupuesto, queremos ayudarte con esto. Ah, no, a mí que no me den 5,000, yo no voy. Bueno, entonces debería confiar en el hombre también. Entonces, la disposición es una entrega completa a Dios, en una disposición para Dios, para decirle, no confiamos en el hombre, confiamos en ti. Porque nuestro fin, nuestro gozo, nuestro mayor deseo es la obediencia a ti, Cristo. Por tanto, nosotros en toda época de la iglesia, en todos los años, confiamos nuevamente en nuestro Señor Jesucristo. No dependemos de las personas ni tampoco de lo que las personas nos puedan dar. ¿Sabes? La iglesia es libre en ese sentido. Yo me alegro que la iglesia sea libre. Por tanto, Santiago puede decir a ciertos a creyentes, ustedes que practican favoritismo, es decir, tú das y das más dinero, vente, siéntate acá al frente. Tú das más dinero, acércate más a tus líderes. La iglesia no es eso. La iglesia está libre de toda ese tipo de estrategias humanas, de nombres que tienen más dinero y que ayudan. Y que no, eso no es la familia tal. Esa familia quiere que le canten esta canción. ¿Y por qué va a cantar canción? Porque son los que más billete dan. No, la iglesia no hace eso. La iglesia no pone gente al frente porque son los que más dan. La iglesia es del Señor y en el sentido de mantenerse íntegra, pura, porque la iglesia no confía en nada de esto. La iglesia confía en su Señor y en sus promesas que van a sostener a su iglesia en todo tiempo, porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de allá, como la iglesia de hoy, tiene un solo objetivo. Y es lo que ellos hacen y vamos a ver más adelante. El objetivo nuestro es glorificar a Cristo, es proclamar de Cristo.
Eso no va a cambiar, no importa qué época del año, no importa qué circunstancias, no importa en qué año estemos, la iglesia tiene una misión y es proclamar a Cristo, dar a conocer de Cristo, porque precisamente eso es lo que Cristo nos mostró a nosotros ya. Yo he venido a anunciar que el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ha sido inaugurado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean. Ese mensaje pasa los años. Y ese mensaje es tan relevante para nosotros como lo fue para estas personas en la atrás. Por lo tanto, nosotros confiamos nuevamente en el Señor. Hemos recibido un mensaje y ese mensaje nuevamente va a ser proclamado. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Bueno, tú te imaginas a estos discípulos llegando a estos lugares y obviamente algunas casas eran mejores que otras casas, quizás les ofrecían algo más que otras personas, pero Cristo le dice: a la casa que llegan, a esa casa se quedan. Pero Cristo no es que tienen una sola habitación. Pero en cambio en la otra casa le van a dar una habitación a Pedro y otra a mí. No, tú no estás en la misión por comodidad. Tú estás en la misión para proclamar de Cristo. Por tanto, donde quedas, donde vas, ahí te quedas. No vas a llevar nada, no vas a depender de nadie. Y lo haría mucho más fácil esto, ¿sabes por qué? Porque en el momento en que no te escuchen, ni que te presten atención, ni te reciban, tú te sacudes el polvo de los pies. ¿Por qué? Bueno, porque esto era una señal de los judíos para entregar a estas personas al juicio de Dios. La iglesia tiene que estar libre para eso. Porque el mensaje nuestro no es un mensaje de condenación. Porque es que ya todo individuo fuera de Cristo está condenado. Nuestro mensaje es de esperanza, de salvación, de que se entreguen a Cristo, porque ya hay una condenación presente en sus hombros. Por lo tanto, la iglesia no es manipulada, ni siquiera debería tener temor si va a ofender a alguien, si no va a ofender a alguien. No, la iglesia entrega el mensaje que se le ha dado. Ahora, habrán lugares, habrán personas donde no van a recibir esto y no van a escuchar esto. Y lo que hacemos simbólicamente es entregarle a esa persona a Dios. Porque esa persona, tarde o temprano, dará cuentas a Dios. Por tanto, simbólicamente los judíos decían: sabes que yo me limpio, no tengo nada que ver con este tipo de gente. Simbólicamente ustedes están delante de Dios. Bueno, el creyente no anda por ahí limpiando los zapatos. No esperen que después de esto van a un restaurante y mire, ¿sabes que me limpio los zapatos? No, 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 no hagan eso. No hagamos eso, en serio, no lo hagamos. Pero sí, con mucha gracia y con mucho amor, obviamente busquemos presentar a Cristo, pero a la hora de la verdad, tú no convences a nadie ni tú condenas a nadie. Tú presentas el Evangelio de Cristo y es Cristo quien hace esa obra. Pero tú no andas allá afuera ni por la red ni por lugar condenando a la gente. Tú les presentas el Evangelio porque en la realidad tú ya sabes que están ciegos como tú estabas ciego. Están bajo la condena si no se arrepienten y creen en Cristo. De nada te sirve decirles: malditos ustedes, cuando lo que tú tienes que presentar es: maldito fue Cristo por ustedes. Por lo tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo. Algo similar y un poco fuerte fue lo que Pablo hizo. Mira, quiero que vayas conmigo a Hechos para ver que no simplemente fue una acción de los discípulos de Cristo que tenían que hacer, pero una práctica de los judíos, como lo hace Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 13. Fíjate lo que dice el versículo 50 al 52. Este es Pablo predicando con Bernabé. Algunos gentiles estaban felices, pero otros judíos no estaban tan felices. Unos judíos estaban bien enojados porque Pablo estaba proclamando y Bernabé. Y dice lo siguiente, en el versículo 50 del capítulo 13 de Hechos. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad. Eso sí confían en hombres. Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces es una práctica que ellos hacían, pero nuevamente no estamos esperando que nosotros al salir de acá o al salir a otro lugar digamos: es que me limpio los pies y ustedes verán allá con Dios. Pero sí hay maneras, hay un momento cuando nosotros como cristianos podemos decir a una persona con todo amor y con toda verdad: mira, el problema no es conmigo, el problema es que tú tienes con Dios. Realmente yo quisiera salvarte, pero yo no puedo salvarte. Lo único que yo te puedo presentarte es aquel que me ha rescatado a mí. Entonces el problema al final es tú y Dios, no es conmigo. Entonces nosotros no hemos sido llamados a una estrategia de amenaza y de ira y de condenación contra todo incrédulo. Es más, Pablo dice que somos embajadores de Cristo, tenemos el ministerio de la reconciliación
como Dios mismo rogando por medio nuestro, en 2 Corintios 5, reconciliados con Dios. Entonces, nuestro mensaje es reconciliación. Es llevar el evangelio de Cristo. Por lo tanto, nuestra obediencia no es al hombre. Nuestra obediencia es a Jesús. Nuestra confianza no es para con el hombre. Nuestra confianza está en Jesús. Y nosotros proclamamos no el favor del hombre, proclamamos que hemos sido hallados por gracia, salvos en Cristo. Por lo tanto, los discípulos obedecen a Cristo. Y esto es lo que vemos ya en los versículos del 12 al 13, que ellos salieron y predicaban el evangelio. Ellos predicaban el evangelio como respuesta correcta ante el evangelio, y era arrepentimiento y crean. Eso es ya lo que Cristo ha hecho y lo hemos visto ya en varios capítulos, principalmente cuando Cristo, después de ser bautizado, va tentado en el desierto y Él anuncia que el tiempo se ha cumplido, ya el reino de Dios es inaugurado, por lo tanto arrepiéntanse y crean. Los discípulos han estado observando esto y los discípulos tomando nota, cuando son enviados por Cristo a la primera comisión, lo que hacen es hacer lo que ya habían visto de Cristo. Anunciar lo que ya habían visto de Cristo. Ellos iban a proclamar nuevamente las evidencias del reino de Dios inaugurado en la persona de Cristo. Los discípulos entonces obedecen a Jesús. Y los discípulos de Cristo entonces dicen y hacen lo que ven a Cristo hacer. Eso es muy importante para ellos, como es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que decir lo que Cristo nos ha dicho y tenemos que comportarnos de tal manera como Cristo nos ha indicado que debemos andar. Y aquí es donde el poder de las palabras también tiene poder con nuestras acciones. Y aquí es donde nos recordamos nuevamente que precisamente la estrategia de Cristo es gloriosa, porque Él sabe que tú y yo no somos perfectos. Entonces, nuevamente, quizás tú tienes un obstáculo en tu mente y en tu corazón del por qué tú no compartes de Cristo. No, es que yo no soy perfecto. De pronto no decimos eso porque realmente no creo que nadie diga que es perfecto. Pero quizás tenemos ciertos obstáculos que decimos, no, es que no, ahorita mi matrimonio no está tan bien. Entonces tú no vas a compartir de Cristo porque tu matrimonio no está bien. O puedes, por la gracia de Dios, trabajar en tu matrimonio y dar un testimonio de que la gracia de Cristo para contigo no fue hace cuántos años Dios te salvó. Es que la gracia de Cristo todavía te sigue mostrando áreas que tú y yo tenemos que trabajar. Entonces, yo no comparto de Cristo o yo no puedo hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es que todo lo que yo hice antes, ya mejor, yo ya me quedo aquí esperando a que Cristo me lleve a gloria y ya. Y entonces tú vas a limitar el poder del Señor, que le gusta usar vasijas rotas pero redimidas como tú y como yo. Es que yo no tengo esos dones que esta persona tiene. Es que yo no tengo esas habilidades. Es que yo no iba al seminario. Por lo tanto, yo no puedo compartir porque ¿quisimos hacer una pregunta? Nosotros no podemos detener la obra de Cristo por nuestras limitaciones. Al contrario, a pesar de nuestras limitaciones, Cristo nos usa. Y eso es lo que debe darnos a nosotros esperanza. Porque nosotros no hemos llegado todavía, porque si el estándar es Cristo, quiero decirte algo, no importa cuánto tú leas, no importa cuánto tú estés caminando en la fe, nunca vas a llegar a ese estándar. Ahora, no es decir, entonces, ¿para qué crezco? Es que porque precisamente estás creciendo, cada vez más te vas a dar cuenta que no has llegado. Pero entre más estás caminando a la luz de Cristo, conforme a Cristo, te vas a dar cuenta que más te falta, pero más deseas, y por lo tanto el que más deseas va a mostrar áreas que tienen que ser cambiadas por Cristo. Estamos aquí porque gente imperfecta como sus discípulos compartieron del perfecto Cristo. ¿Qué gente a tu alrededor dice, mira, yo he visto en tu vida que tú no eres perfecto? Yo doy testimonio de eso, que tú, Michael, tú no eres perfecto. Pero doy testimonio que tu dependencia del Señor hizo que digan de ti. Tu dependencia de tu Señor me ha mostrado que cuando yo no lo tengo todo, cuando yo ni siquiera, cuando veo un caos alrededor de mí, tú me has mostrado que hay esperanza en Cristo, que hay consuelo en Cristo, que hay refugio en Cristo, que hay esperanza en Cristo. Por lo tanto, estos hombres imperfectos, y cada uno de ellos está relatado su imperfección en todos los relatos, como el caso de Pedro, Cristo lo usó a ellos para movilizar a la iglesia. Por lo tanto, estos versículos son la primera comisión de los primeros discípulos y es una muestra de la característica del llamado, de la función y de la naturaleza de lo que significa ser un discípulo. ¿Sabes qué es un discípulo? Es un aprendiz de Jesús, viviendo en dependencia de Jesús, para vivir para Él y darlo a conocer haciendo discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo?
Bueno, un discípulo es un aprendiz de Jesús, es decir, tú estás todavía aprendiendo. Y una de las cosas más preciosas es que tú nunca llegas ya a esa estatura de sabiduría de Cristo. Tú estás aprendiendo y lo mejor para un discípulo de Cristo es reconocer humildemente y ser enseñable. Yo tengo que seguir aprendiendo de Cristo. Un aprendiz de Jesús viviendo en dependencia de Jesús. Y esto quiere decir todos los días. Esto quiere decir que tú entregas literalmente lo que le pertenece a Él, que es tu vida, y en dependencia de Él, en toda área, en toda falta de, tú dices, Señor, yo me entrego a ti. Yo dependo de ti. Soy un aprendiz tuyo, pero yo dependo de ti para vivir para Él. Porque la dependencia de Jesús me lleva a obediencia a Jesús. En las áreas que yo no estoy obedeciendo, lo más seguro es que estoy siendo un independiente de Jesús. Porque cuando yo permanezco en Jesús y en dependencia de Jesús, esas áreas de debilidad van a dar fruto, cambio. Pero cuando tengo áreas en las cuales yo no he soltado mi independencia, entonces veré fracasos en esas áreas. Pero cuando crezco en dependencia, fruto de su obra será visto en mi vida y por medio de ti. Por lo tanto, este discípulo da a conocer de Jesús haciendo discípulo de Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender es que Cristo nos ha dado una tarea. Y en Marcos lo vamos a ver en el capítulo 13, capítulo 14, que este evangelio tiene que ser escuchado en todas las naciones, en todo lugar. Y hemos visto que Cristo le dice a la iglesia primitiva, ustedes esperen aquí porque ustedes recibirán poder por medio del Espíritu Santo para que ustedes ¿qué? Sean mis testigos en todo lugar. Esa es la tarea del creyente. Es un discípulo que hace discípulos. Por lo tanto, una buena manera de nosotros pensar si estamos creciendo conforme a la estatura de Cristo es entender cómo está mi compartir de Cristo. ¿Cómo está mi compartir de Cristo? ¿Sabes una de las razones por la cual una iglesia es plantada? ¿Sabes por qué? Hay varias. Pero una es porque se supone que esa iglesia tiene más probabilidad de compartir de Cristo con los no creyentes. Porque a veces las iglesias ya establecidas se rigen por programas. Hay que mantener la iglesia. Y el celo por evangelización se va pegando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y que llegarán quizás por las redes sociales, quizás por la internet, quizás porque escuchan una prédica, pero el celo de las personas ya se hace más consumista. Es decir, yo vengo a consumir a la iglesia. Y una de las razones de por qué se debe plantar una iglesia, alguna de las tantas, es porque supone que la iglesia que está en esta ciudad se da cuenta que hay un montón de incrédulos que necesitan de Cristo y se necesitan movilizar de Cristo. Lo hemos dicho, Gracia sobre Gracia no fue plantada, y permíteme decirlo, para reciclar creyentes. Que por la gracia de Dios vengan, por supuesto que sí. Pero nuestra tarea no es sacar de otra iglesia. Eso nunca ha sido la estrategia de Gracia sobre Gracia, ni de Cristo. Nuestra estrategia debe ser que gente Dios me ha puesto a mi alrededor que están ciegos, duros, rebeldes, tercos como yo. Pero que la diferencia es que Él me rescató. ¿Y qué persona yo puedo compartir de Cristo? Por lo tanto, las circunstancias de la iglesia van a cambiar a lo largo de los años, por supuesto que sí. Pero ese llamado es el mismo, ser testigos de Jesús, siendo discípulos, haciendo discípulos. Pero un problema nuestro es que nos hemos acostumbrado o de alguna manera nos hemos acobijado en la cultura. Y pasa que la iglesia en nuestros tiempos nuevamente se ha abrazado más a la cultura en vez de redimir con el evangelio la cultura. Esta semana, hace un par de semanas terminé un libro buenísimo. Lo busqué en español, pero no está en español. Así que para los que leen inglés, es un excelente libro que se llama Stay Salt, o permanezca salado, debería ser, o permanezca sal. Y es de Rebecca Pippert. Ella con su esposo han trabajado mucho a nivel de Europa. Y una de las cosas que ella cuenta en su libro es que en Europa, obviamente, uno de los países, de los continentes más incrédulos, es decir, allá sin ni una iglesia, y se alarman por la incredulidad de Europa. Y entonces aquí ahora los americanos están asustados porque Estados Unidos está viviendo esa ola de incredulidad. Y ahora como que, ¿quién nos podrá ayudar? Es como que, ¿qué vamos a hacer? Y la iglesia atemorizada. Ay, la gente ya no cree. La gente como que, ¿ahora qué va a pasar? Se nos ha olvidado el poder del evangelio. Se nos ha olvidado que no importa cuán hostil sea una nación, no importa cuán duro sea una persona, solo hay uno que puede romper esa dureza, y es Cristo.
Y ella dice esto en su libro: nuestro problema, sin embargo, es que hemos sido mucho más influenciados por la cultura secular de lo que nos damos cuenta. Estamos en gran peligro de creer el evangelio en nuestras cabezas mientras actuamos escépticos, porque hemos adoptado una visión más secular de la realidad sin reconocerla. Necesitamos recuperar nuestra confianza en que el evangelio es realmente relevante para las personas seculares de hoy, que Dios y su evangelio aún conservan el poder de cambiar vidas. Yo me pregunto si tú crees eso. Yo me pregunto si realmente creemos que el poder del evangelio todavía es el poder de Cristo. Y que no hay otra estrategia la cual vaya a ser sino sea proclamar su evangelio para que personas sean cambiadas. Pero por lo tanto, nosotros tenemos que orar. Y con esto termino. Esta semana, pensando en cómo ayudarnos a recordar el llamado y la necesidad de Cristo para proclamar de Cristo, pensé en un acróstico y es orar. Tenemos que orar. Ahora, ¿la O para qué? ¿O qué significa la O? Orar. Entonces comenzamos con orar porque es lo más importante. Yo te quiero pedir una cosa. Tú tienes que orar por obediencia. Porque nuestra tarea de evangelizar es una tarea de obediencia. Y aunque ponemos otras excusas, y algunas son viables, obviamente algunas son ciertas, pero la realidad es que nuestra falta de evangelización se debe a una falta de obediencia. Entonces, orar por obediencia, orar por pasión. Señor, dame pasión, por favor, que al ver a mis vecinos, este y el otro, a mis familiares, a desconocido en el banco, la persona en el restaurante, ¿qué hago yo, Señor? Una de las cosas que yo hago, intento hacer, es ir a lugares, siempre mismos lugares. Haz eso con tu vecindario. Ve al mismo restaurante. Y digo, ves que no me gusta. Ve, no importa. Puedes ir a otro después. Intencionalmente, ¿a qué lugar yo voy a ir para conocer a una persona? Entonces, pasión por compartir y oportunidades para compartir de Jesús. Escribe el nombre de esas personas. Y ora, aún antes de tú abrir tu boca, ora. Ora, porque parte del no ver fruto es porque no oramos por las personas. Y Dios jamás permitirá que alguien se lleve su gloria. Por tanto, podemos prepararnos, pero si no oramos, Cristo no nos va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el momento en que yo pueda ver fruto en un individuo que se fue salvo, yo puedo decir, mira, mi estrategia me ayudó. En vez de mis rodillas llevaron a esta persona a Cristo en oración. Entonces, ora por ellos intencionalmente, aún antes de hablar con ellos. Orar, la R, es para responder. Ahora, a veces podemos quedarnos orando toda la vida. Señor, por favor, salva la ciudad. ¿Y qué hacemos para eso? Ahora, orar es importante, es el primer paso. Pero responder a esa oración es buscar intencionalmente las oportunidades de obediencia, testificando de Jesús. Toma pasos específicos para invitar a otros a tu vida, a tu familia y a tu iglesia. Ahora, el plan de responder e invitar a otros a tu vida no es porque van a llegar a una vida perfecta, a un matrimonio perfecto, con niños perfectos. Van a llegar a una vida de una persona que está en camino a ser como el perfecto Cristo que proclama. Entonces, no esperes que tú vas a invitar a alguien cuando la casa ya esté bien arreglada. No, cuando yo haga la cocina y se voy a invitar a mi vecino. Cuando yo tenga la piscina, yo lo meto a la piscina para que... Invita, invita, invita. No esperes mostrar una imagen perfecta, la cual tú y yo sabemos que no existe. Pero invita a gente que va a ver y decir, este individuo, por más que dice que es cristiano, hay áreas que no están muy bien, pero no se quedó ahí. Está proclamando a Cristo. Entonces, ora, responde, y la A de orar es andar. Y aquí es donde viene el gran problema. Y es que muchas veces nuestras palabras hablan mucho más fuerte que nuestro andar. Y aquí es donde viene el obstáculo, yo diría, número 1 de nuestras vidas. Porque como sabemos que no estamos andando como Cristo en muchas áreas, mejor no hablamos de Cristo. Mejor ni que sepan que yo soy cristiano. Porque si yo soy cristiano y me vieron, no, yo mejor no. No, que tu andar sea un apoyo de tus palabras, que puedas compartir con otros, que tú andas en novedad de vida, como Pablo llama en Romanos 6. Por lo tanto, nuevamente, el invitar a otros a tu alrededor, mientras que te ven andando, no es que vean el perfecto que tú eres, pero que vean que tú estás siendo transformado por el perfecto Cristo. Por lo tanto, ora, responde y anda conforme Cristo te ha dicho en su palabra. Y la última R es reverencia. Aquí es donde nuevamente
viene mi tema particular, y es que muchas veces la reverencia no es hacia Dios, pero es hacia las personas. ¿Y qué quiero decir con reverencia? Es que a veces le tememos más a las personas, a lo que van a decir de mí, a cómo me van a ver, que si me preguntan y yo no sé, mejor yo me quedo callado, porque reverenciamos o tememos más a las personas en vez de decir, yo le temo a mi Señor. Y si se burlan, me critican, me condenan, me empujan, me bloquean, no importa. Porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es por amor a mi Dios y por amor a ese individuo que escuche de Cristo. Por lo tanto, Dios nos va a usar cuando tengamos una reverencia por Él para vivir para Él. Pero que esta reverencia es motivada porque queremos vivir para Él, para que otros conozcan de Cristo. Por lo tanto, esta semana oremos. Recuerda de orar. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a responder. Ayúdame a andar conforme al Evangelio, pero ayúdame a reverenciarte a ti, a temerte a ti, porque estoy convencido que Dios nos ha puesto aquí como testigo de su gracia, porque ninguno ha llegado, para que Cristo nos use y llevar a otros a Cristo. Entonces, esta semana, ¿con quién vas a compartir o con quién vas a orar? ¿O a quién vas a traer al Señor? Aprovecha estos tiempos donde todo el mundo está más sonriendo que nunca, donde todo el mundo está diciendo, vete a la casa que hice galletitas. Invita a todo el mundo, invítales. Tenemos una actividad el domingo 18 en la iglesia. Como decía Almer, no es una agenda más, no es para que cantemos nomás, es para que usemos las oportunidades que Dios nos ha dado y proclamar de Cristo, porque hay otros que necesitan lo mismo que tú necesitas y es Cristo. Es que ayúdame y acompáñame a orar. Padre Dios, venimos delante de ti, porque como aquellos primeros discípulos en su primera comisión y más tarde veremos la respuesta y todo lo que dijeron y todo lo que hicieron y tu cuidado para con ellos al decirles, venga, venga, descansen, descansen. Padre, queremos estar cansados como ellos fueron en su primer viaje. Cansados en el sentido de poder compartirnos aquí entre nosotros lo que hicimos por ti, para ti y por ti, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a recordarnos que hemos sido comisionados por el Rey, representando al Rey, siendo testigos del Rey, porque somos discípulos del Rey. Así que ayúdanos, Dios. Confiamos en ti y te damos toda la gloria a ti. Úsanos para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.